fui a un grupo de gente, una comunidad que era en Tiquipaya, se llama el pueblito, donde la iglesia, todos los hermanos van descalzos y cantan en su idioma. Ellos hablan el quichua, y varios de los pastores hablaban el quichua. Después tuvieron que traducir, porque fui a predicar y me traducían a varios idiomas, y yo podía ver cómo ellos mantenían su cultura, su lengua, sus costumbres, y amaban a Dios igual. Y mientras estaban cantando en quichua, era una iglesia que era todo de tierra, y aquel día recuerdo que pedían ofrenda porque necesitaban sillas. Era un templo chiquitito, había muchas ventanas y la gente se asomaba por las ventanas para ver el culto. Habían dicho, vino un colombiano a predicar, se llenó por todos lados. Y el pastor decía, vamos a ofrendar para las sillas. Ese día lo que tenía lo ofrendé al Señor para las sillas. Después comimos, no sé qué habían matado un chancho, no sé qué. Y en medio de eso hablábamos, pero era particular que ellas adoraban al Señor. Y desde que subían a adorar a Dios, lloraban y lloraban y adoraban a Dios. Yo no entendía muy bien lo que adoraban, pero sé que adoraban a Dios, y cantaban a Dios con todo el corazón. Pasando el tiempo, he tenido la oportunidad de ir muchas veces a Escobar, aquí en Buenos Aires, a predicar a una comunidad boliviana que son como 1.000, 2.000, no sé cuántos son, muy grande. Tiene un templo que tiene 40 por 50, es el salón entero. Y he visto cómo guardan también su cultura. Y una de las cosas que he pensado sobre esto es la identidad. La identidad. Sobre esto quiero hablar, sobre la identidad. Pero no la identidad como la patria, o la identidad como nuestra cultura, o nuestro idioma, o lo que somos, sino nuestra identidad en el Señor. Conocí un hombre que fue casi presidente de Bolivia, Aymara, del antiplano boliviano, y él dice que llegó a la ciudad, a La Paz, pero los aymaras son discriminados, por así decir, por la misma cultura. En Bolivia hay muchísimo regionalismo, mucho regionalismo, en los Cambas, los Collas, los de La Paz, los paceños, los de Sucre, muchísimo. Y él dice que llegó a La Paz y estuvo por muchos años ahí. Él decía, yo soy boliviano, y algún momento tuvo la oportunidad de viajar a un congreso mundial de misiones en Japón, y estando ahí dice, por primera vez, Carlos me contaba, por primera vez, alguien me preguntó, ¿y de dónde eres? Y ahí recibí del Señor y dije, yo soy Aymara, yo soy de ahí, de esa tierra que era discriminada por todo, por su lengua, por su manera de ser, por las costumbres. Hay un frío terrible y es una chocita donde viven ellos, pero él pudo entender cuál era su identidad. Dice, pero algo más entendí al estudiar la palabra. El pastor se llama Cleto Pérez, es de Bolivia, y dice, entendí que soy un hijo de Dios, que soy cristiano, que Cristo está en mi vida y que soy su hijo. Y aunque esto parece básico, realmente no lo es. Se demuestra con la vida, con los pensamientos, con nuestras acciones. Hermano, la identidad tiene que ver con la separación del mundo y con comportarnos realmente como Dios quiere que nos comportemos. He dicho estos días, o he tenido un pensamiento hace días, y es que los cristianos deberíamos ser cristianos, deberíamos amar, perdonar, ser luz, ser sal, compartir, ser generosos, ayudar. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, en todos los sentidos, no un día sábado, sino de lunes a lunes, de domingo a domingo. Pedirle a Dios que como individuos seamos eso. La Real Academia Española define la identidad como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que les caracteriza frente a los demás, que los distingue frente a los demás. También dice que puede ser la conciencia que una persona tiene de ella misma que le hace distinta a otra comunidad. Cuando nosotros tenemos una identidad, sabemos quiénes somos, pero también aceptamos las diferencias de otros. Reconocemos que somos diferentes, que tenemos una manera de pensar diferente y que en nuestras vidas tenemos que aceptar al otro tal como su manera de pensar tiene. Cuando hablo de aceptar es respetar sobre todas las cosas, respetar su manera de pensar, pero también la manera de pensar de otro no me tiene que hacer voluble o inestable frente a mis convicciones. Uno de los grandes problemas de los adolescentes es el sentido de aceptación, de aceptar quiénes somos.
principalmente de los cristianos. Cuando yo era un adolescente, era cristiano con los cristianos y era bailarín con los bailarines, aunque siempre fui patadura, pero me quería ser bailarín. Después quería ser, me quería comparar a todas las personas porque quería sentir esa aceptación, vestirme como los otros, y no sabía quién era, cuál era mi verdadera forma de pensar. Hasta que empecé a estudiar la palabra y empecé a incorporar convicciones firmes que me mantienen estables hasta el día de hoy, me quieran o no me quieran, me respeten o no me respeten, se rían o no se rían. Tengo manera de pensar, lo cual me da una identidad. La pregunta es si realmente nuestra identidad está definida, si realmente sabemos en lo que creemos y estamos convencidos que lo que creemos es la verdad. Si realmente estamos siguiendo a Dios o estamos siguiendo al hombre. Si estoy siguiendo una religión o estoy siguiendo a Jesús. Si realmente mis convicciones son firmes aún en medio de la pobreza, de la abundancia, de la cárcel, de la necesidad, del hambre o del frío, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Si yo mantengo esa identidad sobre lo que quiero, sobre lo que deseo en mi vida. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Daniel y quiero que leamos algunos versículos del capítulo 1 y veamos el ejemplo de 4 jovencitos que viven en su edad de adolescencia. Se calcula que entre los 16 y 17 años tenían estos 4 jóvenes que están en el capítulo 1 de Daniel, y veamos su comportamiento frente a otra cultura, su comportamiento frente a situaciones que querían hacerles perder su propia identidad, que les querían alejar de sus convicciones o de sus creencias. Amén. Y que podamos reflexionar en esta mañana sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra identidad, sobre lo que nosotros mismos estamos creyendo. Daniel, libro de Daniel, capítulo 1. ¿Cuánto lo tienen? Dice la palabra del Señor del versículo 1 en adelante. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Sitiar era una estrategia de guerra en la cual se rodeaba toda una ciudad para que no saliera ni entrara nadie y pudieran morir de hambre al no poder comprar alimentos. Así que Babilonia vino y sitió a Jerusalén, donde estaban los israelitas, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en toda ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase la letra de los caldeos, o la lengua de la letra y la lengua. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaren delante del rey. Entre estos estaba Daniel, sus nombres eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, 4 adolescentes de Judá, hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, a Daniel puso Belsasar, a Ananías puso Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mira lo que dice el versículo 18. Hacemos un poco la historia. Pasados por los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, ¿cuántos se acuerdan cuánto tiempo era? 3 años. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos, todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó,
los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en aquel tiempo. Por eso la astrología no es algo de ahora, lleva muchísimos años, la magia y la astrología. Hermanos, puedo ver en la identidad que siempre el diablo tiene estrategias para robarnos esa identidad, en primer lugar. Quiero que ese pensamiento quede en nuestro corazón. Es particular esta historia. El pueblo de Israel es sitiado por Babilonia. Babilonia fue uno de los imperios más grandes y poderosos. Particularmente Babilonia duró o es uno de los pueblos los cuales permaneció y hoy permanece con su filosofía, aunque no permanece con su sistema de gobierno, sí con su sistema de pensamiento. Babilonia viene desde Babel, desde Génesis 11, donde hombres quisieron construir una torre para llegar al cielo. En ese capítulo se ve el deseo del hombre por independizarse de Dios, por decir, no necesitamos a Dios. Con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, con las capacidades como ser humano, porque el ser humano tiene capacidades que Dios le dio impresionantes, con nuestras mismas capacidades vamos a llegar al cielo, vamos a ser más grandes que Dios, vamos a ver quién es Dios y vamos a demostrarle que nosotros sí podemos. La historia cuenta que las lenguas fueron confundidas y que no pudieron haber comunicación entre ellos y que Dios se levantó. Pero Babel fue el pensamiento de independencia, de creer en todas las demás cosas menos en Dios. Desde ahí viene Babilonia. El pensamiento babilónico no era como el pensamiento de todos los demás imperios. Los imperios sitiaban, cobraban impuestos, dejaban un gobierno local, no se metían con la religión, tampoco desterraban las personas, no les interesaba. Por ejemplo, el imperio de los medo-persas, de los griegos, era un imperio que ponían ciudades que se llamaban Alejandrías en cada uno de los pueblos que iban conquistando, ponían un gobernador y ponían un ejército y cobraban impuestos y llevaban todo hacia Grecia. Lo mismo pasa con Roma. Roma fue un imperio, que hasta el día de hoy permanece o persistió por muchísimos años. Fue el imperio más importante tal vez de la era de la humanidad. Y estos romanos tampoco les interesaba a qué Dios adoraran, no les importaba cómo se llamaban, no les importaban qué comían, tampoco les interesaban desterrarlos de su tierra, sino que les interesaba que trabajaran para ellos y que rindieran tributo a Roma. Pero Babilonia en particular, como ninguno de los imperios, llegaba a la identidad. Ellos dijeron, traigan a estos muchachos. Mataron a la gran mayoría, a Joacim, cuenta la historia, le sacaron los ojos, los llevaron cautivo hacia el imperio y cuando estaban ahí los desterraron y se encuentran con una Babilonia tremenda. Nabucodonosor fue uno de los primeros reyes, tal vez el primero, que se hizo llamar Dios a sí mismo. Él dijo, yo soy Dios. Dice que era Babilonia, la ciudad de Babilonia era una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Él había construido algunas fuentes de aguas que eran impresionantes. Su imperio era poderoso, unos castillos tremendos. Hasta el día de hoy hay ruinas de aquel imperio de Babilonia. Este Nabucodonosor decía, yo soy Dios y soy omnipotente y poderoso y nadie hay como yo. El capítulo 4 del libro de Daniel cuenta la locura de Nabucodonosor. Él se paró un día, abrió la ventana de su castillo, miró hacia todos lados, vio que el mundo entero era de él, vio que tenía toda la abundancia, que tenía todo lo que él quería. Y él dijo, esta es la gran Babilonia, yo la he creado, yo creé la gran Babilonia, esta es mi Babilonia. Él dijo, yo soy Dios, esto lo hice yo soy el capo. Su orgullo se elevó hasta los cielos. El capítulo 4 cuenta cómo Dios le permitió que perdiera su reino, se convirtió en una bestia, le crecieron orejas, comió repollos por 7 años y cuenta él que al fin de los 7 años de estar humillado y darse cuenta de que él no era nada sino un burro comiendo repollos, coles ahí en medio del campo, alcé mis ojos al cielo, dice Nabucodonosor, lo cuenta. Alcé mis ojos al cielo y reconocí que no había otro Dios sobre todo el mundo que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios. Y dice él, y cuando reconocí, me fue devuelto mi honor, me fue devuelta mi vida,
me fue devuelto todo, y escribe una carta en todos los idiomas del mundo y dice: solo hay un Dios, el cielo gobierna, literalmente dice, el cielo gobierna, y todos los que quieren enaltecerse delante de Dios serán humillados. ¿Cuántos entienden esto? Todo el que se cree algo, Dios lo baja de un palazo y dice: ¿qué te crees tú? Él perdió todo, pero aquel que se humilla delante de Dios, Dios le da todo en abundancia. Este era Nabucodonosor, un rey déspota, un rey con una filosofía totalmente encarnada en el diablo. Él va a decir que traigan estos jovencitos, los destierran, los ponen en su palacio. Daniel y sus amigos eran del linaje de una alta alcurnia, tenían educación, eran del palacio, económicamente habían estado bien. Porque él dice: tráigame muchachos que sean guapos, facheros, que sean inteligentes, que sepan aprender, traigan personas que sepan del glamour, que se vive en el palacio. Y les señaló: van a comer esto y van a beber esto. Pero dice, le van a enseñar la lengua de los caldeos y le van a enseñar la letra de los caldeos, de los babilonios. La lengua. Yo no quiero que hablen su idioma, dice él. Yo quiero que ahora empiecen a hablar mi idioma. Pero también no quiero que crean en lo que ellos creen. Yo quiero que ellos aprendan nuestras letras, nuestra magia y nuestra filosofía y nuestra astrología. Quiero que aprendan sobre la luna, sobre el sol, sobre las estrellas, sobre los ríos, sobre los mares, sobre todos los dioses que tenemos acá, y que yo también soy un dios. Este mismo Nabucodonosor es el que va a hacer una gran estatua y va a decir: yo soy poderoso, el grande, soy el más poderoso. Tremendo lo que pasaba en Babilonia. El pensamiento de Babilonia no tiene que ver con sacarte de la iglesia. El pensamiento de Babilonia tiene que ver con cambiarte la cabeza. Eso no en rima. Tiene que ver con cambiarte tus pensamientos, con que no creas lo que creas, con que no confíes en quien confías, con que no aceptes la palabra de Dios. Al diablo no le interesa que tú vayas o no vayas a la iglesia. Lo que le interesa es que tú no creas en Cristo. Lo que le interesa es que tú aceptes el pecado, es que te apartes de él, es que apostastes contra él, es que le resistas a Dios frente a frente. Ese es el único pensamiento babilónico, que te llene de orgullo y digas: yo soy independiente, yo puedo, mi fuerza, y Dios, no le tengo en cuenta a Dios, no le tengo en cuenta a Dios, no sé si existe, no sé si está. Hoy en día tenemos toda esta clase de filosofías, nueva era, la metafísica, filosofías o medicinas alternativas, orientales, el yoga, bueno, etcétera, etcétera, el reiki y un montón de otras cosas que tienen que ver con no confiar en Dios, sino confiar en la piedra, en la Pachamama, en el angelito que no sé dónde lo sacaron, que son demonios, en la fuerza del hombre, en la capacidad de respirar, en la capacidad de pensar, en la fuerza física, pero no Dios. No Dios te dio la fuerza, no, esa la tienes tú. En la fuerza de atracción. La fuerza de atracción es una filosofía que dice que todas las constelaciones se juntan con las estrellas y que la luna se ponen de acuerdo y dicen que el destino lo ayude, que el destino le ayude. Y realmente hay que tener más fe para creer en eso que creer en Dios. Hay que tener más fe para creer que de un caldo donde habían 2 bacterias se formó el hombre. Hay que tener realmente una fe increíble. Es más fácil creer en el Señor. Y es más fácil ver a Dios y comprobarlo en tu vida y ver la plenitud de la palabra del Señor y decir: es verdad su palabra. La veo en mi vida, la compruebo. Pero ¿qué quiere hacer el diablo conmigo? Mire qué particular, qué interesante. El versículo 7 dice que lo llamaron y le dijeron, el eunuco llamó a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Lea el versículo 7. Y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael le puso Mesac y a Azarías Abednego. El pensamiento de Babilonia tenía que ver con lavar el cerebro, con pensar otra cosa. A ningún imperio le importó cambiarle el nombre a nadie, pero a este imperio filosófico sí le interesaba cambiar el nombre de la gente. ¿Sabe qué significaba esto?
Ahí al primero, que era Daniel. Daniel es un nombre que significa Dios es juez, o Dios es mi juez. Es un nombre bíblico, significa Dios del cielo es mi juez, o Dios es mi justicia. Dios es mi juez. Pero le dijeron, no, tú no te llamarás más Daniel, ahora tú te llamarás Belsasar. Belsasar significa aquel a quien Bel favorece. Bel era un dios solar, un sol, un dios de estrella, de luz. No, aquí creemos en Bel. No, Dios te ayuda. Aquí Bel te favorece. No te llamarás más Daniel. Todos te dirán Belsasar. Bel era uno de los dioses principales de Babilonia. Pero luego llamaron a los demás jóvenes y les empezaron a decir, bueno, tú te llamas Ananías. ¿Sabe qué significa Ananías? Dios es clemente. Es feo Ananías, pero el significado es lindo. Si tiene un hijo, póngale Ananías, si se anima. Ananías. ¿Dios es qué? Clemente. Eso significa Ananías. Dios es clemente. O sea que es paciente. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuánta paciencia nos tiene? Si yo fuera Dios, me hubiera matado a mí mismo ya. ¿Ah? Si yo fuera Dios, hubiera quemado a todos. No te recito más. Pero Dios es tan paciente y por eso lo amamos. No, no te llamarás más Ananías, ahora te llamas Sadrach, hijo del Dios de la luna, porque aquí creemos en la luna, entonces te llamarás hijo del Dios de la luna. La luna te va a ayudar, parecido a la nueva era que tiene lunita, solecito. Cree en la luna, cree en el solcito, en la fuerza de atracción que les acabé de decir. Aquí creemos en esto, en la fuerza de atracción. Creemos en el Dios de la luna, en la poderosa estrella, en la galaxia, en la Vía Láctea y en todos los astros y ovnis que se mueven, y que en lo que controla aquí es todo eso. Y la tierra está colgada de la nada, pero porque la luna, bueno, qué sé yo. Al otro se llamaba Misael. Misael significa ¿quién es semejante a Dios? Misael es un nombre muy particular. Hay gente que ha puesto a Misael. ¿Conocen algún Misael? Pueden ponerle a su hijo Misael. Significa ¿quién es semejante a Dios? Lo parecido a Miqueas. El nombre Miqueas es ¿quién es como Dios? ¿No? ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú que perdona a su pueblo? ¿Qué Dios como Dios? Misael, qué lindo nombre. ¿Quién es como Dios? Él estaba acostumbrado a que lo llamaran Misael. ¿Quién es como Dios? Daniel, Dios es tu juez. Sadrach, Dios es paciente, misericordioso. Y ahora los empezaron a llamar siervo de Bel, el otro Sadrach, el de la luna. A Misael le pusieron Sadrach, que era la sombra del príncipe. ¿Quién es como este príncipe? El príncipe del orgullo, el príncipe de la fuerza humana, la sombra del príncipe. Eso era, no, ya, ¿quién como Dios? Ahora te llamará la sombra del príncipe. Y el último, Azarías. Azarías es otro lindo nombre, lo he escuchado también. Significa el Señor ayudó. El Señor me ayudó. El Señor ayuda. A este le pusieron Abednego, peor todavía. Abednego significa siervo del Dios negro, del Dios Nego, que es un Dios de una estrella también, la estrella de la sabiduría. Pueden pensar conmigo en que Babilonia dice no van a hablar más su idioma, tampoco van a comer su comida, tampoco viven en su tierra, tampoco tienen su palacio, pero sobre todo no adoran a su Dios. No adoran a su Dios, ni tampoco se llamarán con nombres que glorifican a Dios. Ahora sus nombres glorificarán el mundo, sus nombres glorificarán la tierra, pero no a Dios. Hermano, esto es lo que Dios nos habla y lo que quiero decir, lo que el diablo quiere, que no le glorifiquemos. El libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 2, dice Pablo: no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo empieza en lo que yo entiendo, en lo que yo sé. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo pienso? Porque lo que pienso, eso es lo que soy.
No, mi entendimiento. Yo entiendo que mi felicidad es el dinero. Yo entiendo que mi felicidad es este mundo. Yo entiendo que mi felicidad acá. Y logra el diablo ponernos tantos argumentos. Diga conmigo, argumentos. Argumentos son pensamientos filosóficos en los cuales se han acentuado en mi alma, en mis neuronas, en mi corazón, porque he dejado de estudiar la palabra de Dios, porque he permitido que el enemigo me dañe. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Segunda de Corintios 10:4, el apóstol Pablo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice este versículo? Que el mundo quiere que tus pensamientos tengan argumentos para alejarte de Dios, pero que esto es espiritual. Hay un diablo. El diablo quiere destruirte, tu vida, tu familia, y el diablo opera en la mente de las personas. El diablo opera para que en el corazón tengamos bronca, enojo, ira, codicia. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Pero dice que Dios nos ha dado armas poderosas para destruir esas fuerzas del diablo. ¿Y cómo se destruyen? Dice, cuando se derriban argumentos, cuando se cae la altivez, o sea, el orgullo en la persona, y cuando está el conocimiento de Dios por encima de los pensamientos y permitimos que ese conocimiento de Dios vaya en obediencia al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy temprano para pensar, ¿verdad? ¿Qué está diciendo este pastor con todo eso que está hablando? Lo que estoy diciendo es que debemos obedecer a Dios, a su palabra, porque el diablo quiere hacernos pensar lo que no tenemos que pensar. Hoy en día abundan, por ejemplo, el WhatsApp, ahora que sacaron lo de estados, son todas estrategias para robarte el tiempo. Pero no solamente esto, sino para poner un montón de filosofías. Hay gente que ve imágenes o frases y le parecen lindas. Y ahí me invito, la copio y la pego en mi estado. Este es mi estado. Los hombres son todos iguales, sin vergüenzas. Ahí el corazón despechado, ¿verdad? Nadie me habla y yo tampoco hablaré a nadie desde hoy. Y que no se atraviese el primero porque le arranco la cabeza. Le vendo mi alma al diablo, leí el otro día. Si me da plata, le vendo mi alma. ¿No sabe lo que está hablando? Pavadas. Y algunos empiezan a postear pensamientos de filosofía. ¿Y dónde están los versículos? ¿Habrá un versículo? Porque muchos de estos suenan lindos, pero no tienen la verdad. Muchos de estos tienen que ver con el superhombre, mi orgullo, yo podré salir adelante. Pero nadie dice, si Dios quiere. El libro de Santiago, capítulo 5, dice que unas personas se reúnen y dicen, mañana vamos a ir a comprar, mañana vamos a ir a viajar, y vamos a hacer este negocio, y vamos a hacer aquello. Y Santiago le dice, tontos, necios, ¿no saben que podrían morir? ¿Por qué mejor no dicen, si Dios quiere? Si Él quiere, yo podré hacer esto. Si Dios me da la fuerza, entonces yo podría hacer aquello. ¿Cómo nos vamos a independizar de Dios? Por eso Babilonia tiene que ver con que tus pensamientos se alejen de la voluntad de Dios. Dile que tiene al lado, cuidado, cuidado. La palabra de Dios tiene que ser oída, meditada, o sea, masticada, tenida en el corazón, comprobada en la vida. Personas que tienen ideología de género. Estas ideologías suenan al parecer tan razonables, tan comprensivas, tan tolerantes, tan respetuosas, tan de igualdad, tan de común, que nuestros adolescentes dicen, y yo podría ser homosexual también, yo también podría ser lesbiana, y yo también podría tener todo lo que quiera. Y empiezan a tener ideologías en su vida. Y uno dice, ¿de dónde salieron? Particularmente las músicas. La metálica, el rock, cualquier música también. Mucha de la música del cumbia tiene que ver con la sexualidad, con tener a otra, con dejar a esta, con no aburrirme, con irme al boliche, con tomarme todo, con pegarle a la otra, con ignorarla, con hacerla sufrir, con que es mentirosa, con que todos son iguales. Ay, el corazón. Y aquellas personas que son bien cumbieras, la mayoría
empiezan con la infidelidad, con la pornografía, con la mentira, mirando a los demás, dejando a su familia, volviendo a otra, haciendo idolatría de la sexualidad. Aquellos que tienen el rock o músicas rockeras en su mente van en contra de la autoridad. A mí nadie me puede decir nada, yo no me sujeto a mi padre, que se muera el pastor, que se muera el de allá, yo soy anarquista. ¡Bah! ¡Ah! Lo terrible es que muchos de estos pensamientos nos afectan a nosotros. El pastor sigue vivo, gloria a Dios, hasta que venga el Señor. El tema es que se van involucrando esas filosofías que yo voy cantando. Hay una canción metálica que dice: mátate mi amigo, mátate, mátate. Y algunos se mataron, porque en medio de la droga, en medio del pensamiento, mátate, y bueno, me mato. ¿Será que hay algo espiritual en medio de eso? ¿Cuántos creen? Hay algo espiritual en medio de las músicas que no glorifican a Dios, que no glorifican el nombre de Dios, sino el nombre de este mundo. Hay algo en medio de las filosofías de las personas que no glorifican a Dios, sino que glorifican al hombre. Y muchas de estas personas filósofas terminan casadas 10 veces, en peores problemas. Muchos de los mejores psicólogos tienen un problemón en su cabeza. Están más locos que los locos. ¿Por qué no? Porque yo puedo, con mi sabiduría voy a poder. Pero sus hijos son más desobedientes, están en la droga, algunos están peor. Sus hogares, y uno dice, pero realmente este conocimiento tan lindo le da fruto a esa persona. No, estamos peor que antes. Pero cuando alguien realmente camina en la palabra de Dios, tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Tiene una manera de pensar, tiene la fuerza de Dios para enfrentar esta vida. Me pueden robar, puedo tener esto, puedo tener hambre, puedo tener frío, pero sobre todas las cosas sé que Dios me va a ayudar y que este mundo es tan cortito y que un día me encontraré con Él. Apláudale al Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermano, cuídate, porque el diablo te quiere cambiar el nombre. Es decir, el diablo te quiere decir: no, tú no eres cristiano, tú eres un tarado, tú eres un fracasado, tú eres un enfermo, una enferma, tú eres un pecador, no vas a poder salir de eso. El diablo te va a poner cualquier cosa. Tú eres nada, tú no puedes, tú eres un mujeriego, tú eres un chismoso, una chismosa, una mentirosa, tú eres una desafortunada. El diablo está diciendo todo el tiempo eso. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que yo soy hijo de Dios, que soy real sacerdocio, que soy especial tesoro en la mano de Dios, que Él me adoptó, que me hizo su hijo, que me limpió, que me sanó, que Él me prospera, que Él me acompaña, que no soy cualquiera, que soy hijo de Dios y que Él me dio autoridad para vencer el mal, para echar fuera al enemigo, para que esas cadenas que me ataban no tengan la misma autoridad sobre mi vida, sino que yo pueda romper esas cadenas en el nombre de Jesús. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Alguna vez me vi una película de Jackie Chan que se llamaba ¿Quién soy? ¿La vieron? Pobre Jackie Chan, le pegaron paliza por todos lados. También pegó. A lo último se dio cuenta de quién era. Un peleador. La película. ¿Quién soy? Alguna vez tuve un hermano que vino a la iglesia y dice: pastor, yo me crié en una familia inocente, fui a la iglesia, estuve, pero de un momento a otro ahora me he vuelto un pervertido, no sé en qué me he convertido. Sí sé quién fui, pero ahora también sé en qué me he convertido y necesito volver a hacer lo que Dios quiere, porque Babilonia, el mundo, me logró cambiar la cabeza. Las filosofías me lograron sacar. Por eso, hermanos, para mantenernos firmes debemos involucrar la palabra de Dios en nosotros. En segundo lugar, el versículo 8 es un versículo interesante porque encontramos a un Daniel que va a mantener su identidad. ¿Y cómo lo hizo? El versículo 8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, a su jefe, que no se le obligase a contaminarse. La palabra contaminación es cuando algo llega, cuando algo pierde su pureza, cuando algo pierde su belleza, cuando algo se pervierte. Pervertir es torcer. Cuando alguien se tuerce, él dice: yo creo en Dios, yo tengo una lealtad para Dios, pero este ambiente Babilonia es pagano. Particularmente en las fiestas,
la casa del rey habían orgías, había adoración hacia la prostitución, los alimentos eran consagrados para dioses, pero principal el vino era embriagante. El vino les hacía perder la razón. Y Daniel dijo, yo no voy a tomar ese vino, ni tampoco voy a comer esa comida. Y no importa si me cortan la cabeza, voy a tratar de no pelearme, voy a tratar de no hacer guerra contra esta gente, voy a tratar de hacer las cosas bien. Y le pidió, buscó la manera de hablar con el jefe y decirle, probá 10 días conmigo, dame cebolla, dame repollo, dame brócoli, dame jengibre. No tomen mate de jengibre, hermano, es horrible. Dame apio, dame esto. Pero no me des ese repollo, no me des esa comida ni ese vino, dame agua. Y el jefe miró y dijo, bueno, dice que Dios lo puso en gracia, porque era un buen joven. A veces los cristianos, cuando ven algo malo, dicen, eso es del diablo, y aquí se van a ir todo al infierno, y me voy de aquí. Y la gente dice, este está loco. Eso no hizo Daniel. Daniel no dijo, eso es del diablo, y le voy a prender fuego, y le voy a arrancar la cabeza. No. Daniel dijo, yo me voy a someter, pero voy a dar testimonio con mi vida. Voy a tratar de hacer las cosas, de cumplir. El idioma no tengo problema, que me cambien el nombre. ¿Qué va a hacer que me cambien el nombre? Yo sé quién soy, así que me llamen Belsasar, no me interesa. Pero no me pongan a emborracharme. No quiero participar de adoración a otros ídolos porque va en contra de mi fe. No quiero estar con otra en medio de prostitución porque va en contra de mi identidad. Yo no quiero participar de esto. Y Dios puso gracia porque este era un joven que quería mantenerse leal al Señor. Y en 10 días dice que él estaba muchísimo mejor que todos los demás, porque la gracia de Dios estaba con él. Cuando tú decides ser leal al Señor, Dios te honra. Dios honra a los que le honran. Dios fortalece y bendice a aquellos que le toman en cuenta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios honra a sus hijos. Mire qué interesante que Daniel tendría entre 16 y 18 años o 20 años, más o menos. Estuvo 70 años, casi 90 años termina el libro de Daniel. Pero él, siendo un adolescente, donde no estaba ni su mamá, ni su papá, ni nadie, ni el pastor, él dijo, yo no lo voy a hacer. ¿Había conocido Daniel a Dios en su adolescencia? ¿Pueden nuestros adolescentes resistir el mundo por mucho pecado que haya? Pueden, porque Dios nos acompaña. Tendremos que preparar a nuestros hijos para que tengan valores y principios de pureza, de honor a Dios, de respeto, para que cuando se encuentren solos digan, es que yo no lo hago por la religión, yo no lo hago por el pastor, yo no lo hago porque el de allá me dice, yo lo hago porque yo he creído, porque es mi convicción, porque tengo temor a Dios. Diga conmigo, temor de Dios. Eso es lo que le pedimos a Dios, Señor. No que nuestros hijos vengan a la iglesia, que nuestros hijos tengan temor de Dios. Amén. Y ese temor de Dios como consecuencia les hará que ellos se involucren en la palabra, en su vida y en todo su vida cotidiana. Por eso los padres, hermanos, debemos seguir a Dios, infundir el verdadero amor de tal manera que nuestros hijos puedan enfrentar el mundo en el que viven, porque este mundo es terrible. En las redes sociales, en los teléfonos, cada vez el mundo. No podremos contra el pecado. No podemos, hermanos, competir con un boliche o con la prostitución o con el pecado. No se puede. Lo único es cuando Cristo está en el corazón. Hermanos, cualquiera puede inducirte, cualquier ambiente puede venir, pero si tú sabes quién eres, te mantendrás firme en todo lugar porque sabes que ahí está el Señor. Amén. En tu trabajo. Hay hermanos que me dicen, pastor, en mi trabajo solamente lo único que hablan los chicos es de videos pornográficos. Otros hablan de dinero, otros hablan de pecado. Pero yo he decidido bloquear los videos o abandonar el grupo o hablarle a mis amigos que yo no participo y enfrentar las burlas, enfrentar todas las cosas por amor al Señor, porque sé que no está bien, sé que me atrae. Porque el pecado es pecado, porque atrae, si no, no es pecado. Amén.
Dios, hermanos, nos lleva a nosotros a ser hombres valientes y decir, esto sí, esto no. No somos personas que somos llevados por los vientos o como la ola del mar o por los estados de ánimo. Cuando tenemos una identidad, yo sé quién soy, sé en quién he creído, sé a quién amo, sé lo que hablo, sé quién es mi mamá, sé quién es mi papá, sé a dónde voy cuando me muera. Eso se llama identidad. Dios quiere personas que sepan lo que creen, valga la redundancia. Que sepan lo que creen, que entiendan y digan, Señor, esto quiero en mi vida. Mira el capítulo 6, versículo 20, de ahí del libro de Daniel. Encontramos a Daniel, que significa Dios es ¿qué? Mi juez. Pero no solamente lo creía, él realmente lo vivía. Versículo 20, acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Quiero que le repita esa última frase al que tienes al lado: porque había confiado en su Dios, en el Dios de Daniel. Hermano, Dios no es el Dios de todos, Dios es el Dios de cada uno. Él es el Dios de Carlos, de Pepito, de Juancito, de Antonieta. Él es el Dios de cada uno. Amén. Él había confiado en su Dios, no en el Dios de su mamá y de su abuela, en el Dios que era de ellos, pero en el Dios que era personal. Aquí habían inventado, le tenían envidia a Daniel. Habían dicho que el que adorara, no encontraban nada malo en él, dice el capítulo 6. Todos le tenían envidia a Daniel y decían, ¿cómo puede ser tan bueno? Y encontraron que lo único malo que hacía Daniel, ¿sabe qué era? Orar. Él abría la ventana de su habitación, que justo daban hacia Jerusalén, la tierra donde había sido desterrado, y él oraba y le daba gracias a Dios. En medio de su situación, él le pedía a Dios. 3 veces al día oraba Daniel, dice la palabra. Y entonces los que le tenían envidia decían, pero aquí adoramos otros dioses, vamos a hacer una ley que el rey firme, que todo aquel que ore a Dios por estos espacios de 30 días sea echado en el foso de los leones. Y Daniel dice que cuando vio la ley, abrió la ventana de su habitación, ¿y qué hizo? Y oró. Él dijo, Señor, en medio de este mundo, que todos son pecadores, que todo es idolatría, si yo oro, si yo dejo de orar, estoy al horno. Mejor me muero en el horno, pero no me muero aquí en este pecado. Mejor me quedo, Señor. Si es mi hora, llega mi hora, pero yo no voy a perder mi hábito de orar por encima de lo que creo. No me interesa, yo voy a orar. Y lo vieron los que le tenían envidia, los gobernadores y magos y astrólogos, lo llevaron. Y el rey, que lo tenía en alta estima, pero no podía hacer nada, lo sentenciaron al foso de los leones. Y yo pensaba en esto, hermanos, en cuántas veces, por ser fieles a Dios, resultamos en el foso de los leones. ¿Y qué significaba el foso de los leones para Daniel? Fidelidad a Dios, dolor por ser fiel, burla. Lo que le costó a Daniel el ser fiel a Dios fue el foso de los leones. Y a veces nos hallamos en foso de leones, en críticas, en burlas, en que otros no nos entienden, y uno le dice, Señor, pero todo esto estoy sufriendo porque confío en ti. Pero la Biblia dice que aquellos que confían en Dios estarán firmes como una palmera. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Tal vez vengan los vientos y te vayas hasta el otro lado del piso, pero volverás de nuevo. Nada te va a arrancar, porque Dios está de tu lado. Él te defiende. El rey fue y lo llamó y le dijo: ¿estás vivo? Dice que Dios cerró la boca ¿de qué? De los leones. Y aquel hombre le dice: sí, porque yo soy inocente, yo no hice nada malo y Dios lo vio. Ustedes no vieron mi inocencia, pero hay un Dios que ve todas las cosas, un Dios que sabe toda la verdad. Él me va a defender, Él me defendió, porque yo he visto su misericordia, he confiado en mi Dios, aunque ustedes no han creído en mi Dios. Yo he confiado en Él y Dios me ha hallado libre, ni un rasguño tenía. Los leones eran sus amigos, eran gatitos. Hermanos, todo aquel que te quiere herir, lastimar, las enfermedades, las brujerías, todo lo que venga en tu vida no podrá opacarte, porque si confías en el Señor, aunque las injusticias de este mundo vengan, Dios te sacará en victoria. Tarde que temprano, Dios te sostendrá. Alábelo a Dios si usted lo cree. Gloria a Dios. El versículo 10 dice lo que le decía: cuando Daniel supo que habían firmado, entró a su cámara y habló con Dios. Oró como solía hacer antes. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Amén. ¿Cómo oraba Daniel? 3 veces al día, de rodilla. ¿Y qué hacía? Se quejaba. Ay, me van a tirar al foso los leones. Tú te olvidaste de mí. Yo soy el más triste de este mundo. No, Daniel, ¿qué hacía? Pues gracias. Gracias, Señor. Hay que entenderlo en el espíritu esto, ¿no? Gracias, Señor, por esta paliza que me están dando. Gracias porque algo quieres formar en mi vida. En tercer y último lugar, el versículo 20, capítulo 1, versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en aquel tiempo. Amén. En todo el reino. Hermanos, ¿cómo podemos mantener la identidad? Confiando en Dios. Cuando decidimos no contaminarnos, pero es una decisión personal. No podemos estar preguntando: pastor, ¿y esto es pecado? ¿Y esto tengo que hacer? ¿Y usted me va a ver? No, hermano, yo no tengo nada que ver en el asunto. Yo tengo que ver con mi vida. Esto tiene que ver con Dios, con el Espíritu Santo. Señor, ponme en mi corazón lo que está bien y lo que está mal. Yo quiero temerte a ti. No sigo a una religión, a un hombre, insisto con esto. Sigo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo sigo a Él y le digo: Dios, he abierto mi corazón para escuchar tu palabra. El versículo 20 dice que ninguna astrología ni magia, ninguna brujería, ninguna nueva era, ningún reiki, ningún pensamiento será mayor. Seremos 10 veces mejores porque hemos confiado en Dios. Dios da favor. Los que confían en Dios tienen el favor de Dios. Las puertas del cielo son abiertas. El versículo 9 dice: Dios puso en gracia a Daniel delante del jefe de los eunucos. Hermanos, cuando nosotros nos comprometemos a una vida de santidad, cuando nos comprometemos a una vida de buscar al Señor, algo pasa en medio de lo espiritual. El favor de Dios viene para con sus hijos, porque están haciendo la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Están haciendo lo que es de Dios, lo que es de Dios. Particularmente Dios me llamó cuando tenía 16 años, luego a los 18 y luego fui pastor principal a los 20 años. Pero una de las preguntas que yo me hacía a mí mismo era: pero a mí nadie me ungió, nadie me dijo que yo era pastor. Creo que hasta el día de hoy que tengo la credencial de predicador laico. Es una categoría que le dan al principiante. Tendría que tener ministro ordenado ya hace años, que sería la última categoría de pastor. Pero realmente a mí nunca me interesó. Nunca me interesó la credencial. Nunca me interesó lo que otro opinara de mí. Sí sabía que había mucha vergüenza para predicar la palabra y que tenía un montón de incapacidades. Pero un día, con la vida de Daniel, estudiándola profundo,
El Señor me dijo: Carlos, si este muchachito fue joven y mirad lo que Dios le usó en un imperio de tanta idolatría y de destrucción de la identidad, ¿qué no voy a hacer tú si me crees? Y yo empecé a tomar decisiones concretas en mi vida, en mis pensamientos, con mi teléfono. En aquel tiempo se usaba el Messenger, con mis conversaciones, con mis amigos, con lo que escuchaba, con lo que veía. Empecé a tomar decisiones personales en mi vida y empecé a involucrarme en la palabra. Empecé a determinar que iba a memorizar versículos bíblicos y empecé a memorizar, qué sé yo, como 20, 30 salmos, del 1 hasta el último versículo, creo que lo sé. Los proverbios también. Empecé a memorizar, a pedirle al Señor, a tener comunión con Él, a poner un cassette que se llamaba Sin Reservas de Marcos Barrientos, y lo rayé el cassette hasta que ya Marcos Barrientos estaba difónico en el café, en el cassette. Servirle a Dios. Pero algo pasó en medio de una situación, cuando nuestra familia se empezó a desmoronar, siendo una familia cristiana. Mi hermana se fue de casa, mi hermano también se apartó del Señor, mi otro hermano estaba de novio pero con muchísimas tristezas, mis padres se habían peleado, mi mamá había quedado a cargo de la iglesia, mi papá estaba viajando. Cuando nuestra familia se desmoronaba y yo era el más indicado para perder todo, para irme al mundo, para estar lejos del Señor, yo vi la mano de Dios diciéndome: Carlos, séme fiel. Y con lágrimas, hermano, temblando por querer hacer lo malo, pero con lágrimas le dije: Dios, ayúdame porque yo no puedo. Hermano, y Dios me sostuvo, Dios me ayudó, me levantó. Fue la mano de Dios, nadie me ayudó, solo Dios en ese momento estuvo ahí. Y Dios me permitió alentar a mi mamá, una mujer fiel a Dios, como ninguna otra he conocido yo, ni las que he visto, ni las que he pastoreado, ni las que conozco. Puedo ver la fidelidad de mi madre, fiel a Dios. Después mi hermana volvió, había viajado en un circo por todos lados. Qué personaje, con el circo, con los payasos, medio pororó. Y volvió llorando, que se quería matar, que se quería tirar debajo de un camión, que no quería vivir más. Pudimos orar por ella y pastorearla. Y mi hermana dice: yo nunca conocí a Dios con mi hermano Carlos, él fue mi pastor. Luego mi hermano vino a pedirme consejería, mi otro hermano, y Dios me puso por su gracia como el pastor de mi familia, con mis padres, frente a mi papá y mi mamá. Yo le tenía miedo a mi papá, porque él pegaba un grito y yo salía corriendo, miedo de decirle algo. Pero un día, con la autoridad del Señor, me paré y le dije: usted no tiene que hacer esto, esto no es del Señor, esto es irrespeto. Y empezó a llorar y empezamos a orar, y no le di palo ese día, le di palo como 2 años, hasta que pudo reflexionar y ordenar un montón de cosas. Y es hasta el día de hoy que mis padres me hablan siempre cuando van a tomar una decisión, cuando se van a mudar de local, cuando van a comprar algo, cuando están viviendo problemas en la iglesia. El otro día tuvieron un problema en el concilio tremendo, pero he visto en mis padres el amor del Señor. Hermanos, esta honra que les puedo dar como testimonio ha venido por determinarnos a ser santos, por determinarnos a seguir al Señor, por determinarme a tomar la mano de mi esposa y a ir juntos a pedir consejería, a que nos oren, a que nos ayuden. Nos hemos peleado con Brenda 2 millones de veces, pero siempre hemos buscado un pastor que nos aconseje, que nos ayude, que nos ore, que busquemos al Señor. Y doy gloria a Dios por mis hijos, por mi esposa, por la iglesia, porque nada de esto tiene que ver con Carlos, tiene que ver con la gracia de Dios. Cuando hay una persona determinada a que nadie le cambie su identidad, a que sea lo que tiene que ser. Hace poco oraba al Señor y le decía: Dios, si tú me das un avivamiento, yo te prometo que predicaré tu palabra. No predicaré lo que la gente quiere escuchar, yo predicaré de la cruz, predicaré de tu venida. Y yo sé, hermanos, que Dios me ha puesto para ser un mensajero, para predicar su palabra, tal vez dura, confrontante, pero es la palabra de vida eterna. Y a eso Dios te ha llamado. Hoy Dios está llamando gente que diga: yo no me quiero mezclar con el mundo, no quiero volver atrás, yo no soy eso, yo soy un hijo de Dios, y aunque todos me den la espalda, yo seguiré a Cristo hasta el final. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Gloria a Dios.
Voy a seguir a Cristo hasta el final, sin que las situaciones puedan dañarme, sin que los problemas me puedan ahogar. Yo creo en el poder del Espíritu Santo que me defiende, que va a cerrar la boca de los leones. ¿Cuántos dicen amén? Que va a callar la boca al rey. Al jefe de la idolatría también le va a cerrar la boca y me van a hallar 10 veces mejores. A mí, a mi familia, seremos 10 veces mejor. Pero no es el resultado de la casualidad. Mi matrimonio no es el resultado de la casualidad. Es el resultado de la oración, de pelear, pero buscar a Dios, de pedirle al Señor, de someternos. Mis hijos no son el resultado de la casualidad. Somos el resultado de que confiamos en Dios. Y todo lo que Dios vaya a darnos y nos haya dado, no son el resultado de la suerte, ni de los astros, ni de la fuerza de atracción, ni del pensamiento de un hombre. Es el resultado de la gracia de Dios. Yo no tengo suerte, tengo la bendición de Dios. El diablo te va a decir: eso que te va es tu fuerza. Y tú vas a decir: no me cambies el nombre. Esto es Dios que está conmigo. Eso que tú ves es porque la estrella te está ayudando. No, ¿qué estrella? A mí me bendice Dios. Mi nombre es este. Confío en el Señor. No te va a sanar el médico. Lo usará el médico, pero a mí me sanará Dios. Él usará el médico, la medicina, como tenga que usarla. Pero yo confío en que Él es mi sanador. ¿Cuántos dicen amén? Usará al psicólogo, pero restaurará mi familia el Señor. Mis hijos serán restaurados por Dios. Gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo y pidámosle a Dios que podamos confiar en Él. Señor, quiero confiar en ti. Tú conoces todas mis batallas y mis luchas. Hermano, habla con Dios desde tu corazón. Dale un minuto a Dios esta mañana y pídele a Dios: Señor, necesito mantenerme firme. Sé que hay tantos pensamientos que me confunden. Sé, Señor, que hay tantas tristezas que me agobian. Hay tantas cosas en mi vida que me dañan, oh Dios. Pero no sé por qué, Señor. O si lo podré saber, estoy aquí hablando contigo. Señor, tengo pecado, tengo errores, me cuesta, me falta la fuerza. Tengo enojo, tengo tristeza, Señor. Tú las conoces, pero sí sé también que en medio de todas estas situaciones tú me vas a ayudar. No sé cómo, Señor, pero quiero ser obediente. Quiero decir que sí, Señor, aunque mi carne y mis argumentos dicen que no. Yo necesito tu mano de poder que me ayude. Libérame de mis vicios, Señor. Libérame de mi enojo. Libérame, Señor. Libérame, oh Dios, de toda apariencia, de toda hipocresía. Libéranos, Señor, libéranos, libéranos. Tu mano de poder sobre cada uno. Señor Jesús, la fuerza sobrenatural. Esa fuerza que no encuentro en mí para dejar las cosas malas. Esa fuerza que yo no tengo para tomar decisiones. Dame la fe, dame la fuerza, Señor. Libérame de toda fuerza del mal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tú viniste para ayudar a los desválidos, al menesteroso. Tú viniste para extender tu mano en el angustiado, en el triste, en el solitario. Ahí viniste tú, Señor. Y todos los que te invocan encontrarán tu paz. Los que te resisten se hallarán solos. Pero el que es de humilde condición, Señor, se acercará a ti. Y el que se acerca a ti, tú no le echas fuera. No hay pecado que tú no puedas borrar y perdonar, Señor. No hay mal que tú no puedas sacar. Yo creo que soy tu hijo, que soy tu hija, Señor. Que nadie puede cambiar mi nombre. Y aunque lo hagan, sé quién soy en mi corazón. Bendito eres, Señor. Dame pensamientos nuevos. Ponme pensamientos de paz. Dame la fuerza que necesito. Si estás esta mañana y necesitas la fuerza de Dios, pasa adelante. Vamos a orar por aquellos que realmente necesitan la fuerza de Dios, porque en su fuerza no encuentran una virtud para poder hacer lo que Dios quiere, pero están dispuestos para que Dios les haga dispuestos.
están dispuestos para que el Espíritu Santo de Dios les ayude. Dios conoce tu necesidad. Él puede liberarte de los vicios. Él puede arrancar de la tristeza. Ven al altar, vamos a orar, ven al altar. Vamos a adorar al Señor y vamos a pedirle a Dios esa fuerza sobrenatural, esa fuerza que nos sana, esa fuerza que nos da aliento, que nos da ánimo. Si vas a pasar, pasa con mucha fe y cierra tus ojos, habla con el Señor, porque es Dios el que te va a tocar. Es el Señor el que te va a sostener, a liberar. Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios.